Palabra inmediatamente a Iona para que nos acompañe y pedirle disculpas por la espera. Gracias, Sebastián. Bienvenida, Iona, tiene la palabra. No. Sí. Ahí sí. Muchas gracias, presidenta, diputados, diputadas, primero por la invitación. Creo que me emocionaba un poco escuchando la intervención anterior porque sí, yo creo que se ha avanzado mucho estos últimos años respecto a entender el rol que tiene el deporte más allá de ser una actividad secundaria, sino que el rol social que puede tener, el impacto que genera y lo necesario que es también trabajar sobre regularizarlo, mejorar las condiciones, porque acá hay un tema laboral, hay un tema de discriminación laboral, hay un tema, además de lo deportivo, como hablaba el compañero, ¿cuántos logros más podrían tener? Porque sabemos la diferencia que hace en el alto rendimiento preocuparse de todos los detalles. ¿Cuánto afecta que no tengamos las condiciones como deportistas para desarrollarnos en nuestro deporte, para poder vivir de la actividad? Y creo que en eso cae muy fuerte el fútbol femenino y la mayoría de los deportes que no son fútbol masculino profesional. Para hacer un poco de contexto, yo a veces peco en que todo el mundo conoce la realidad del fútbol femenino y no es así. Lo que hemos avanzado en el fútbol femenino los últimos 5 o 6 años es una cantidad, yo creo que nadie se imaginaba que podíamos avanzar tanto. Para hacer un paralelo en honor al tiempo bastante resumido, jamás se hubiese pensado que el fútbol femenino se hubiese profesionalizado hace 5 años. Las jugadoras pagábamos por jugar, por representar a nuestros clubes. No teníamos seguro médico, teníamos que estar también haciendo rifas y completadas para pagar cuando las lesiones y las recuperaciones y todos los costos de operaciones que eso conlleva. Y no es hasta el 2019, gracias al trabajo que hemos logrado en la Asociación de Jugadoras, que se asegura, que se conforma un seguro médico para todas las jugadoras y que hoy día lo toma la federación. Me salté mucho la introducción. Mi nombre es Iona Rodfeld, soy presidenta de la Asociación Nacional de Jugadoras, soy cientista política también, futbolista, ex seleccionada nacional, por lo que también he vivido en carne propia estas discriminaciones y por eso también mi motivación siempre está muy alta para poder cerrar estas brechas de género y también entendiendo que esto no es solo para nosotras, esto no es solamente para las jugadoras, esto no es solamente para el fútbol femenino, esto es para todos y todas las deportistas. Creo que el fútbol, lleno de vicios también, tiene una plataforma que puede usarse para el bien, al igual que el deporte, y creo que la debemos aprovechar, y en eso agradecer a la Comisión por la invitación, por estos espacios y por el apoyo que nos han dado también. La ley de profesionalización al fútbol femenino no se hubiese logrado si no hubiese sido impulsada por la presidenta de la Comisión, Erika Olivera, y la diputada Marisela, que nos acompaña, y por el apoyo que le ha dado este Congreso, que fue, si no me equivoco, casi unánime, con una abstención. Me parece que el espíritu que tiene hoy día el Congreso, el Ejecutivo y Chile es poder equiparar la cancha, es poder trabajar sobre la igualdad. Y en eso creo que el fútbol femenino es una punta de lanza también para demostrar cuánto nos falta, si bien hemos avanzado muchísimo, cuánto nos falta, cómo podemos equipararlo, y yo siempre he sido una creyente de que el deporte es reflejo de la sociedad, y creo que cuando avancemos también en igualar la cancha en el deporte, vamos a estar avanzando también en igualarla en nuestra sociedad. Para contarles un poco el estado de las cosas en el fútbol femenino, los desafíos que se nos vienen, se hace necesario contarles que el año pasado, a partir de julio, conformamos una mesa de trabajo junto a la Dirección del Trabajo, el Ministerio del Deporte, la NFP/Federación, que sabemos son la misma cosa, y nosotras en parte de representación a las jugadoras. Estuvimos trabajando y solicitamos nosotras que se conforme esa mesa por la preocupación que nos da esta transición al profesionalismo de una rama que no se ha querido reconocer como profesional y que lamentablemente ha estado tan desregularizada que hemos tenido que
que vivir vulneraciones y precariedades en el desarrollo de nuestra actividad. Nosotras somos trabajadoras del fútbol, como lo ha reconocido la ley y como lo ha reconocido también en tribunales con la demanda del año pasado de las exjugadoras de Everton contra el club. Y creo que es imperativo que nos preocupemos que en esta transición, que sabemos que puede ser muy turbulenta, no salgan perdiendo siempre las jugadoras, y que sean las jugadoras o que sean los clubes tengan la preocupación de que las jugadoras estén en primer plano. Me duele, yo asistí personalmente a todas las reuniones de esa mesa de trabajo, y me duele mucho que cuando citamos a los clubes a trabajar, a saber cuáles son sus preocupaciones respecto a la implementación de la ley, la primera pregunta sea ¿cómo resguardamos al club? Cuando debiese ser ¿cómo resguardamos a la jugadora que es parte del club? ¿Cómo resguardamos a la deportista? Que sin duda se encuentra en una situación vertical, con una diferencia de poder abismante entre empleador y empleada. Y creo que la Dirección del Trabajo así lo ha entendido también, poder cerrar esas brechas, esas diferenciaciones y poder acompañar a las jugadoras y a las trabajadoras del fútbol en este camino, ha sido una prioridad. Tenemos esperanza porque la mesa de trabajo avanzó bastante bien, pero nos duele mucho nuevamente sentir que los clubes que debiesen estar remando hacia el mismo lado que nosotras a veces se paran en una vereda que es contrapuesta. Hemos hecho ese trabajo y también sabemos que hay varios clubes que están trabajando de mejor manera y que están entendiendo y que están tratando de sacudirse también esto que tenemos que reconocer es un rasgo histórico del fútbol, pensarlo y mal entenderlo como un deporte exclusivamente masculino. Sin embargo, nos esperanzamos en que el dictamen, que es lo que viene de la mesa del trabajo, pueda aclarar estas ambigüedades que tanto los clubes como la federación, como la NFP, han expresado les preocupa respecto al ámbito de aplicación de la ley, pero a nosotras lo que principalmente nos preocupa es que todas estas intenciones queden solamente en eso, queden en palabras, porque hoy, 24 de enero, no hay claridad de cómo va a ser el campeonato del próximo año, o sea, de este año. Hoy el grueso de denuncias que nos llegan de las jugadoras es que los clubes no las pueden contratar o no saben si las quieren contratar porque no saben cómo va a ser el campeonato. Porque si se meten a la página de la NFP, en transparencia, en las bases del campeonato, las únicas bases que no están son las del fútbol femenino. Entonces, todas estas cosas de repente a nosotras nos parece que no se alinean y que no son coherentes con los que se expresa tanto en la mesa de trabajo como en distintos medios en cuanto al apoyo del fútbol femenino, y creemos que explícitamente contravienen el espíritu de la ley y el espíritu de este Congreso y el espíritu de lo que hemos venido trabajando. Yo creo que esa es una de nuestras grandes preocupaciones para lo que viene este año. Cómo vamos a poder nosotras contener y acompañar a las jugadoras en este camino a la profesionalización, que sin duda va a ser turbulento si no son los clubes los primeros que están pensando en cómo cuidarlas. Si entre rumores hay rumores de que van a cortar el campeonato, de que quieren reducir la cantidad de jugadoras en los planteles para así cumplir con los porcentajes, o sea, vamos a estar peleando todo el año porque van a estar buscando caminos para darle vuelta a la ley, para no cumplir con el espíritu, para no resguardar a las jugadoras. Si al final la gradualidad que contempla la ley respecto a que el primer año se obliga a tener el 50% de contratada, el segundo el 75% y el tercero el 100%, esa gradualidad es para darle espacio a los clubes para que puedan cumplir a cabalidad, no para que busquen tiempo y maneras de sortearse la ley, no para que busquen maneras de acortarlo si al final la ley viene a decir las jugadoras son trabajadoras del fútbol y requieren y necesitan y se les debe estabilidad laboral, seguro social. O sea, ¿cómo vamos a estar pensando, y nos tuvimos que enfrentar tristemente a estas preguntas en la mesa, a que se desconozca que nuestra actividad es profesional, a que se desconozca la relación laboral que, como dije antes, ya está reconocida en tribunales, ya hay un precedente legal y está reconocida en la ley?
Yo creo que esas cosas son las que más nos preocupan a nosotras desde la asociación, son en lo que vamos a estar trabajando con más fuerza este año. Y bueno, sin dudas que de esto se desprenden muchísimas otras cosas, el uso de los estadios, la ley de seguridad en los estadios, porque hemos tenido que ver con mucha pena y con mucho dolor el año pasado cuando jugadoras se lesionan y no están las ambulancias que se requieren tanto por reglamento como por ley. ¿Por qué nos duele tanto cuando las jugadoras nos denuncian que los pocos clubes que antes de la ley les estaban pagando sueldos, les adeudan sueldo a las jugadoras desde noviembre hasta el día de hoy? Que jugadoras no tienen camarines, que jugadoras no tienen los implementos necesarios para trabajar, y bueno, lo que les comentaba antes, que hoy día las jugadoras no sepan si van a seguir o no en un club, que no sepan si pueden firmar finiquito o no, que no sepan si pueden cambiarse de club o no, que existe un sistema de retención de pases que coarta totalmente la libertad del trabajo y es a todas luces ilegal, en el cual una jugadora está en un club que no le tiene contrato, sin embargo no puede migrar a otro club que sí le ofrece contrato o que no le ofrezca contrato porque las bases lo establecen de esa forma. Yo creo que venimos todos los años diciendo lo mismo, venimos todos los años tratando de ir regulando de mejor manera, pero la autonomía que tiene y la autorregulación que tiene la NFP y la federación, la verdad ha hecho eso imposible, porque finalmente si los clubes no están dispuestos a trabajar sobre el fútbol femenino, ¿cómo ellos mismos se van a imponer trabajar sobre algo que no quieren? Eso, en resumen general. Yo podría estar hablando mucho tiempo y sé que el tiempo está corto, pero quiero dejar abierto también si tienen consultas, porque como dije antes, yo de repente doy por sentado que todos conocen la realidad, de repente hablo de experiencias personales, así que abro la palabra también para poder resolver esas dudas. Muchas gracias, Iona. Le voy a dar la palabra inmediatamente a la diputada Santibáñez para que ella pueda explayarse. Diputada. Gracias, presidenta. Saludarla, abrazarla. Estoy acá en el 8º piso. Pero no, a mí me pasan muchas cosas. Me emociona porque sin duda que fue en esta Cámara de Diputados, fue gracias a su trabajo, al trabajo de muchas, a que coincidiera que fuimos parlamentarias, una deportista y una fanática del fútbol, las cosas se alinearon, si no, esto no habría pasado. Nos dijeron que no necesitábamos una ley, lo hicimos igual porque no bastaba con el compromiso ni la fiscalización. Luego se han logrado cosas importantes, usted lo dijo, 5 años se avanzó lo que no se imaginaba. Da orgullo, uno siente que está en el lugar indicado, pero que falta mucho, y yo lo dije en esta misma comisión, presidenta. No sé si usted tiene el recuerdo cuando yo dije, y no vengan con campeonatos cortos ni contratos especiales. Se lo dije directamente a don Pablo Milad. Yo te quería hacer una consulta, porque tuvimos la semana, a través suyo, presidenta, tuvimos la semana pasada a la representante de la NFP, y yo me habría encantado, lo digo con máximo respeto, me habría encantado escuchar esa misma disposición cuando nosotros estábamos legislando esto. Yo recuerdo perfectamente que la NFP no fue un aliado fácil. Hoy día parece que, claro, la ley pero yo no quiero quedarme con un testimonio nomás. Yo creo, presidenta, que deberíamos pedir a través de oficio, no sé, porque claro, una entidad privada, usted ya sabe, pero siempre se han portado bien con nosotros y siempre nos han contestado. ¿Por qué no está hoy día arriba el calendario del fútbol femenino? ¿Cuánto falta? Fiscalizar respecto de los tiempos, de cómo vamos con los tiempos de los contratos. Todos los oficios que usted se imagine, presidenta, deberíamos presentarlos ahora, pero básicamente yo quiero saber tu impresión y cómo se ha portado el Ministerio del Trabajo. Porque tenemos yo personalmente, lo digo de manera personal, tenemos una gran ministra y además feminista, y una mujer que tiene un compromiso, y si se requiere ahí algún apoyo personal, yo lo voy a hacer. Yo sabía que se venían tiempos difíciles posteriores a la aprobación de este proyecto. Sabíamos que íbamos a lidiar con temas como el campeonato corto, como el contrato si yo te contrato, y también tengo la misma sensación. A mujeres que celebraron esto, hoy también te encuentran y te dicen, no, es que esto, ¿sabes qué? Nos complica un poco el fútbol femenino. No, esto no puede ser una complicación. Menos, mire, recién escuchábamos a un deportista paralímpico, menos
Cuando ustedes tienen de hermano al fútbol masculino, que genera una cantidad de lucas, a mí no me digan que esto está en la quiebra el fútbol, yo conozco el tema y no es así. Por lo tanto, más allá de igualar la cancha, primero que nos respeten lo que nosotros hemos logrado en esta Cámara de Diputados y usted está en el lugar indicado y créame que va a tener todo el respaldo para esos oficios, porque se han sumado diputados como ahí Giordano, como el diputado Guzmán, que también yo sé que van a luchar por estas causas importantes. Vamos a fiscalizar lo que sea necesario. Te abrazo, Yona, y le abrazo, presidente. Mm. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Ofrezco la palabra al resto de los diputados. Diputado Guzmán. Muchas gracias, presidenta. Agradecer la presentación. Bueno, el objeto hoy día de la citación era principalmente saber cómo habían sentido las deportistas la implementación de la ley, dónde veían ustedes que habían debilidades y dónde pueden haber fortalezas o temas que sería bueno destacar. En ese tenor, ya, o sea, saber cuál es tu apreciación respecto a la implementación de la ley, dónde sientes que nosotros podríamos tener una oportunidad de mejora. Y lo otro, respecto al tema de los pases, que me quedo dando vueltas, si es más o menos similar a lo que pasa con el fútbol masculino, que en definitiva los clubes son propietarios de un derecho del jugador, en este caso de la jugadora, y cumplidos ciertos plazos de duración de los contratos quedan en libertad de acción, etcétera. Si eso funciona la misma lógica o un sistema más como el fútbol amateur, donde los clubes pasan a ser propietarios los pases hasta que otro club lo compra. No sé cómo funciona, por eso te lo pregunto. Gracias, presidente. Diputado Giordano. Bueno, saludar por su intermedio, presidenta, a la invitada, doña Iona. Muy cortito, porque sé que hay poco tiempo y quizás, no sé si me lo permite, presidenta, pero yo creo que sería bueno poder volver a invitar a la señora Iona, porque creo que tuvo una desproporción de tiempo en relación a nuestro invitado anterior, que sería bueno subsanar, además con la presencia del resto de los miembros de la comisión probablemente en marzo. Creo que no está de más poder conversar un poco más largo estos temas, así que para no quitar más tiempo voy a hacer las preguntas cortito. Uno, ¿cómo evalúa el rol de la dirección del trabajo en el último tiempo en relación a la situación contractual y remuneracional de las jugadoras? Que usted mencionaba que hay remuneraciones pendientes y me imagino que ahí siempre hay una dinámica media conflictuante entre denunciar o no denunciar al empleador, porque eso también conlleva multas y puede ser un círculo vicioso y una constante problemática, ¿no? Como que se deben cuestionar como asociación también. Entonces, eso se lo quiero preguntar primero. Segundo, ¿cómo evalúa el avance respecto de los protocolos contra la violencia y el acoso? ¿Cómo se ha manejado eso en la interna y si estadísticamente se ha visto una mejora en el último tiempo? Y lo último, solo porque acá se debatió mucho en las últimas comisiones, quería consultarle, si usted me presenta a la invitada, sobre cómo ven el proyecto que nosotros hace poco aprobamos en esta comisión sobre la prohibición de contratos entre casas de apuestas y clubes, atendido que se ha mencionado que una parte importante del financiamiento de los clubes femeninos proviene de casas de apuestas y que se hizo una excepción, ¿no?, en la norma precisamente para permitir una adaptación, y la interrogante es de dónde podrían venir finalmente, si es que el diagnóstico usted lo comparte, esos recursos una vez que la ley cumpla con estas, digamos, medidas transitorias. Gracias, presidente. Sí, muchas gracias, diputado Giordano. Yo solamente también, antes de que Iona responda a las preguntas, agradecerle por su presencia, por venir a aclararnos un poquito cómo ha sido este tiempo desde que se comenzó a implementar la ley. A mí me queda súper claro con lo que dijo acá respecto de que es lamentable, eso entendí, que es lamentable que hoy día hayan cuestionamientos respecto de la implementación de esa ley porque están preocupados más de otras cosas, y finalmente hay una preocupación mucho más grande que hoy día está afectando a las jugadoras al no tener seguridad de cómo van a seguir funcionando durante este año, al no tener la seguridad de una calendarización, al no tener la seguridad de que si sus contratos van a continuar o no. Hay cosas que a mí por lo menos me dejan bastante preocupada con lo que usted dijo hoy día. Y por lo tanto vamos a seguir en nuestro rol fiscalizador y por supuesto trabajando desde lo que la legislación a nosotros nos permita para poder mejorar las condiciones de las jugadoras. Y antes quiero pedir que acordemos un oficio a propósito de la misma pregunta que hacía el diputado Giordano. Yo quiero oficiar a la Dirección del Trabajo
para que nos informen sobre las fiscalizaciones que hayan hecho durante el año 2022 y 2023, que llevamos muy poquito, pero respecto de, o sea, las fiscalizaciones que ellos hayan realizado respecto del fútbol o los contratos de las jugadoras. Porque me llamó mucho la atención cuando Yona dice que desde el mes de noviembre se adeudan sueldos. Entonces es importante que la Dirección del Trabajo nos pueda informar si ellos han fiscalizado y qué ha resultado de aquellas fiscalizaciones. Ahora le doy la palabra a Yona para que pueda responder. Sí, muchas gracias. Voy a tratar de ir en orden. Respecto a lo que preguntaba la diputada Marisela, el Ministerio del Trabajo, bueno, y la Dirección del Trabajo se han portado muy bien con nosotras. Hemos estado trabajando, comunicándonos semana a semana. Hemos tenido un seguimiento y hemos tenido, la verdad es que toda la disposición de ellos para poder trabajar y hemos sentido también el apoyo durante la mesa de trabajo, que no fue fácil tampoco porque nos tuvimos que enfrentar a muchos cuestionamientos, pero la Dirección del Trabajo creo que ha entendido, como la mayoría, esta verticalidad que existe y esta desigualdad que existe y la necesidad también de la protección a las trabajadoras. Y en ese sentido, nosotras estamos bastante conformes con el trabajo, redundantemente, que hemos realizado con la Dirección del Trabajo, con el trabajo con el apoyo que nos han prestado, incluso con las fiscalizaciones. Primera vez que nosotras contamos con un brazo fiscalizador, que no sea solamente nosotras yendo a los partidos y denunciando y tratando de mediar y tratando de, a través de la buena voluntad que tenga un director o un dirigente de recibirnos, poder resolver estos temas, sino que hoy día sí hay un brazo fiscalizador que tiene capacidad de sancionar también y de generar otras presiones para que se cumplan cosas tan básicas como la dignidad laboral. La pregunta sobre lo de los pases. Lo de los pases no funciona igual que el masculino. De hecho, la FIFA expresamente elimina el derecho federativo del fútbol femenino. Y aún así es una... Cuando estaba Sebastián Moreno, de presidente de la NFP, nos reconoció que a él, que es de profesión abogado, le parecía que el sistema de retención de pases es un sistema de esclavitud, porque coarta no solamente la libertad del trabajo, sino que es discriminación laboral expresa. Y funciona, o sea, no hay un contrato de por medio. La jugadora va a Juanito FC, firma una planilla con su nombre nada más, y el club es dueño de su pase. Y cuando la jugadora quiere emigrar, el club le dice, no, tienes que pagar X monto, que cada vez ha ido subiendo más y que en la realidad ese monto estaba pretendido para ser pagado por otro club. Nunca es el otro club el que lo asume, sino que es la jugadora y su familia. Y eso pasa hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy nosotros recibiendo denuncias de equipos de esta región que jugadoras que siendo menores de edad les están cobrando el pase cuando el club tampoco ha invertido nada en ellas. Y no pueden irse a jugar a otro lado. La demanda de las jugadoras de Everton pasa porque no las dejaron irse del club. Cuando ellas pidieron mejoras, les dijeron que no. Y después no las dejaron irse del club. Tuvieron que dejar un año de jugar. Y un año para un deportista le mata la carrera. Después de un año recién quedas libre pero no para pueden poder jugar. Entonces realmente es de nuevo no pensar en la jugadora, es no pensar cómo protegemos a las trabajadoras, porque esta es nuestra fuente de trabajo. Aunque siempre tenemos que estar malabareando con otros trabajos, con otras actividades, porque no se nos han dado las garantías que nos corresponden como trabajadora, esta es nuestra fuente primordial de trabajo. Y ese es el espíritu de la ley, que las jugadoras puedan realmente mantenerse de ser futbolistas. Por eso también mirábamos con mucha preocupación estos rumores de que se acortara el campeonato, se acortaran los planteles, porque no va en el espíritu de que las jugadoras nos podamos dedicar a esto. Respecto a las casas de apuesta, antes de eso, respecto a la posibilidad de mejora, toda ayuda que nos puedan prestar en cuanto a fiscalización, en cuanto a capacitación, en cuanto al cumplimiento de los protocolos, porque acá hay el protocolo contra acoso y abuso
en el deporte, nosotras no tenemos claridad de que se haya implementado como la ley dice que debe haberse implementado. Y cuando nosotras hicimos un levantamiento a través de las jugadoras, nos dimos cuenta que muchos clubes no estaban cumpliendo con temas básicos, que era, por ejemplo, tener implementados salas en las que las jugadoras puedan tratarse, que contaran con ciertos requisitos, que no se les habían hecho las capacitaciones de qué constituye una conducta de acoso, de abuso, de maltrato, y muchas de estas condiciones que habíamos acordado eran necesarias para que las jugadoras también estuviesen en conocimiento de cuáles son sus derechos, sus deberes, cómo resguardarse. Nunca supimos a quiénes se determinó como oficial a cargo. El protocolo determina que había que tener un oficial a cargo del protocolo. Las jugadoras no saben quién es, entonces ¿de qué sirve tener un oficial a cargo si las jugadoras no saben a quién le tienen que denunciar? Y nuevamente se repite, hay mucho miedo en denunciar, incluso teniendo hoy el brazo fiscalizador de la Dirección del Trabajo, a las jugadoras les sigue dando miedo denunciar por lo mismo que mencionaba el diputado. Siempre a la jugadora que habla hay un perjuicio, o es conflictiva, o cuando termina la temporada hasta la vista, no hay ninguna garantía de que eso no pueda pasar. Lo vemos como pasó en uno de los equipos grandes, que fue noticia hace un par de semanas, y pasa en todos los clubes. La jugadora que pide mejores condiciones sale a mitad de temporada, sino antes o a fin de temporada. Y eso no puede ser. No puede ser que cuando las jugadoras pedimos de la mejor manera que se nos aseguren garantías laborales, condiciones dignas de trabajo, seamos las primeras en salir, porque eso solamente perpetúa que las jugadoras sigan con miedo de denunciar, sigan con miedo a pedir mejores condiciones. Así que toda la ayuda que nos puedan prestar en ese sentido, en poder fiscalizar, en poder de alguna forma obligar a que estas capacitaciones realmente sucedan, a que la información le baje a las jugadoras, a que sepan a quién denunciar, a que sepan cómo denunciar, a que sepan cuáles son sus derechos, cuáles son las conductas que no son apropiadas, tremendamente bien recibidas. Nosotras somos una asociación sin fines de lucro, la mayoría de nuestras integrantes trabajan de forma voluntaria, sin embargo hacemos un trabajo que a nuestro parecer le corresponde a los clubes, le corresponde al Ministerio del Deporte, le corresponde a la NFP, a las distintas autoridades que debiesen velar por la integridad de la jugadora antes que nada. Y seguimos siendo nosotras. Y lo hablaba en la presentación anterior, qué duro y qué difícil tener que ser deportista y además de malabarear tantas cosas para poder ser una deportista, ahora también somos gestoras de nuestro propio deporte. Porque nosotras somos futbolistas, las que conformamos la Asociación Nacional de Jugadoras, somos exfutbolistas o futbolistas. Y eso también implica un perjuicio para nosotras. También significa tener que dejar de lado nuestra carrera y probablemente jamás gozar de las condiciones y de los derechos por los cuales estamos trabajando. Y eso sigue siendo muy triste. Creo que respondí todas las preguntas. Sí, diputado Guzmán. ¿Estamos en la hora? Sí. Presidenta, solo en la intervención de la semana pasada cuando vino la NFP, ellos dijeron que los clubes tenían sanciones asociadas al incumplimiento de las obligaciones laborales, al igual que el fútbol masculino, que iba con puntos, pérdida no me acuerdo si fue a solo puntos o algo más. Entonces, saber si eso es efectivo, si en la liga se sanciona a las instituciones dentro del reglamento NFP por incumplimiento, por ejemplo, no pago de los derechos sociales y laborales, no pago remuneración, etcétera. No sé si realmente se está aplicando eso. Al día de hoy, al menos yo no puedo recordar que haya habido una sanción por el sistema de retención de pases, que es algo que la NFP avala, o sea, lo establece ellos en sus propias bases, o que haya habido algún tipo de sanción por... nosotras hemos traspasado todas las denuncias que nos llegan a las jugadoras a la NFP. Denuncias de promesas de pago, promesas de comida, promesas de pensiones que no se han cumplido y que han dejado jugadoras literalmente en la calle, o jugadoras pasando hambre. Jamás hemos visto una sanción. Entonces, si esas sanciones están ahí, no están siendo ejecutadas. Presidenta, 30 segundos. Sí, antes voy a tomar el acuerdo para el oficio hacia la Dirección del Trabajo. Diputada Santibáñez. Entender que no hay calendario del campeonato es entender que las bases no están.
¿cierto? Podría ser que las bases, claro, las bases no están, entonces ahí hay un tema y yo creo que hay que dejarlo, digamos, lo estoy comentando para dejarlo aquí sobre la mesa, que es la NFP, que tienen estipulado como marzo, ¿no? 5 de marzo, un campeonato empezaría en marzo, pero en la medida que no se voten las bases no se avanza, entonces hay que tener mucho ojo, yo creo que aquí tenemos suficientes para estar viendo, porque de eso se trata. Ahí va a ser el campeonato corto, campeonato largo, ahí se define el campeonato. Así que yo creo que vino en el momento apropiado, Yona, y le mando un gran abrazo y cuente conmigo. Usted tiene mi teléfono y todo para que avancemos juntas siempre. Muchas gracias. Y a disposición también de volver a venir cuando lo requiera la comisión. Eso mismo iba a mencionar. Muchas gracias, diputada Santibáñez. Yo le propongo a la comisión entonces, si lo tiene bien, que Yona y a lo mejor otras integrantes de la ANJUB nos visiten el día 7 de marzo, que es el día que nos toca, nos corresponde, y quedan cordialmente invitadas para venir a explayarse mucho más respecto de este tema. A nosotros nos preocupa muchísimo, así que también la idea es ocuparnos de todo esto que le ha tocado vivir y que les toca todavía vivir a las futbolistas. Perfecto, muchas gracias. Acordamos entonces para el día 7 de marzo. Y entonces, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias, Yona. Gracias a usted.